El tema a tratar es llamado Polígono Occidental o Hoyo de Dona. Es un problema sobre la delimitación del Golfo de México donde se encuentran pozos petroleros. El Hoyo de Dona se forma en el Golfo de México y son aguas internacionales, en las que ni Estados Unidos ni México tienen el derecho exclusivo de explotar sus riquezas naturales. Es un espacio en el que hay petróleo casi en la superficie, es decir, no se necesita una maquinaria muy sofisticada para encontrar el ansiado y muy cotizado tesoro. En el año 2000, en la ciudad de Washington, el plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos, debidamente autorizado para tal efecto, firmó ad referendum el Tratado sobre la delimitación de la plataforma continental en la región occidental del Golfo de México, más allá de las 200 millas náuticas, con el gobierno de los Estados Unidos de América. El polígono occidental, de acuerdo al tratado suscrito por nuestro país en junio del año 2000, precisa la posible existencia de yacimientos de petróleo y gas identificados como yacimientos transfronterizos y establece una moratoria de 10 años, tiempo durante el cual se prohibió la perforación o la explotación petrolera de gas natural en la plataforma continental dentro de 1 milla náutica, 4/10 del límite establecido en el tratado. Durante este periodo, el tratado suscrito por México y que venció y liberó en el año 2010 la posibilidad de que se explore y explote la región, estableció que ambos países deberían autorizar estudios geológicos y geofísicos que ayuden a determinar la posible presencia y distribución de los yacimientos transfronterizos, sin que hasta el momento se conozca el cumplimiento de este acuerdo que, además, obligaba a compartir la información sobre su posible existencia y ubicación. Después de 10 años de moratoria, México muestra un enorme rezago en torno a la información de esta zona, mientras que Estados Unidos comienza a abrir las posibilidades para vender los bloques de la región al mejor postor en operaciones en las que, a pesar que el acuerdo establece que las partes buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos transfronterizos y el compromiso de informar mutuamente sus decisiones para alquilar, otorgar licencias, dar concesiones o, en cualquier otra forma, poner a disposición partes del área para la explotación o explotación de petróleo o gas natural y cuando vayan a comenzar la producción de recursos petroleros o de gas natural. En 1945, Manuel Ávila Camacho hace una declaración donde el gobierno de la República reivindica toda la plataforma o zona continental adyacente a sus costas y a todas y a cada una de las riquezas naturales conocidas o inéditas que se encuentran en la misma. En esta no se alteraba el carácter de alta mar y la libertad de la navegación en las aguas subyacentes a su plataforma continental. El artículo 121 de la Convención de 1982 establece que las islas que se encuentren sobre el nivel de aquellas en pleamar contarán con un mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental propia. El gobierno mexicano presentó ante los negociadores americanos pruebas irrebatibles para sostener que tanto el arrecife Alacrán, localizado alrededor de 75 millas de Puerto Progreso, como el Cayo Arenas, ubicado al oeste de la península de Yucatán, pueden encuadrarse en la figura jurídica de islas. Con el trazo correspondiente de la zona económica exclusiva, nuestro país adquirió jurisdicción sobre casi la totalidad de la parte central del Golfo de México que, en otras circunstancias, consumía una parte del alta mar. El 24 de noviembre de 1976 se firmó el acuerdo para el reconocimiento provisional de las fronteras marítimas entre México y Estados Unidos. De esto resultó un límite marítimo práctico y simplificado, el cual consistía en solo 3 segmentos en el Océano Pacífico, 3 más al occidente del Golfo y 2 al oriente de él. Después de un intercambio de notas diplomáticas de 1976, México pudo manifestar su inconformidad y preocupación por el hecho de que este acuerdo había establecido solamente una frontera provisional e incompleta en un área submarina. El senador Rudy Bochwich solicitó al USGS la preparación de un estudio relacionado con los recursos que se encontraban en la frontera entre México y los Estados Unidos de Norteamérica. El área estudiada por la USGS comprendió más allá de las 200 millas, es decir, los hoyos de Dona. Pero esto se llevó a cabo violando la soberanía nacional al realizar estudios de investigación y exploración en el territorio nacional muy al sur del paralelo 23, a la altura de las costas de Veracruz, sin haber solicitado un permiso al gobierno mexicano. Para 1979, Estados Unidos todavía no ratificaba el Tratado de 1978,
porque pretendía mover la línea fronteriza a su favor o, en el peor de los casos, trataría de apoderarse de forma unilateral de las riquezas concentradas del polígono occidental. El polígono occidental queda justo en el centro de nuestras zonas exclusivas, que se presume posee enormes reservas petroleras. Según cifras aproximadas, esta es la quinta región petrolera más grande del mundo y tiene yacimientos millonarios de petróleo y gas. Además cuenta con minerales como potasio, magnesio, manganeso, azufre, titanio y circonio, minerales importantes para la electrónica y la aeronáutica, tanto civil como militar. Es de saber que el gobierno de los Estados Unidos de América ha marcado sus intereses a través de sus compañías petroleras. Antes del tratado firmado en el 2000, las empresas norteamericanas querían intervenir en dicho hoyo de Dona. La falta de un tratado de aguas internacionales que abarque legalmente el acceso a los recursos que comparten los países ribereños del Golfo de México, o sea, México y Estados Unidos, posibilita a las petroleras transnacionales hacerse de esos recursos. En Estados Unidos predominan los intereses de las transnacionales petroleras, Shell, Exxon, Petrobras, Repsol, Chevron, Halliburton, entre otras. Andrés Barrera, autor del estudio La exploración petrolera en las aguas profundas de México e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, afirma que los estadounidenses han estado explotando la parte norte del Golfo de México. No solo tienen una gran cantidad de pozos, sino que instalaron ahí la red de ductos submarinos más importante del planeta. Fabio Barbosa, investigador e historiador del Instituto de Investigaciones Económicas, asegura que las firmas petroleras estadounidenses aún explotan en esa zona del Golfo de México. Para conocer el potencial de riqueza al que pretenden acceder las petroleras transnacionales, cabe recordar que los mercados internacionales de crudo reaccionaron entusiastas el 11 de septiembre del 2006, cuando Chevron, Statoil y Devon anunciaron el descubrimiento del yacimiento petrolero Jack en el Golfo. El académico Néstor Martí Romero advirtió que hacia 2010, Estados Unidos podría comenzar a extraer petróleo equivalente a 130,000 barriles diarios, sin que el gobierno mexicano contenga la explotación masiva del subsuelo marino que comparte con ellos, a través del llamado efecto popote, un concepto que explica cómo segundos y terceros países podrían extraer reservas que corresponden a México en los yacimientos transfronterizos. En septiembre de 1945, el presidente Harry Truman realizó dos proclamas. La primera, referente a los recursos naturales del subsuelo y lecho marítimo de la plataforma continental, contigua a sus costas estadounidenses, y la segunda, expresa la política que ese país seguirá en materia de pesaca costera en algunas zonas de alta mar. Con esto, Estados Unidos trató de dar a conocer la propiedad que tenía ante estos recursos naturales y del subsuelo y del lecho marino de la plataforma continental contigua a sus costas, siempre haciendo referencia al petróleo, sujetándolo a su jurisdicción y control, pero sin que ello afectase a las aguas subyacentes. Estados Unidos se opuso a la iniciativa que envió el gobierno mexicano a la Convención de 1975. El presidente norteamericano Carter promulga la Ley de Conservación y Administración de Pesquerías, la cual entró en vigor el 1 de marzo del 77. Establecía una zona de conservación de pesca, cuyo límite exterior se prolongó hasta las 200 millas náuticas, algo similar a los 340 kilómetros, en la que se establece una riqueza de fauna. En 1976, Estados Unidos acepta firmar un acuerdo, un límite marítimo práctico y simplificado en cuanto a las islas.